Y los sueldos que tienen estos empleos. ¿Por qué los sueldos? Porque toca directamente el bolsillo el alza del Transantiago, que comienza a regir hoy. Son 20 pesos la tarifa de los buses, entonces llegaría a un monto que está en los 550 pesos y evidentemente podría llegar a los 620 a fin de año, lo que han dicho algunos expertos. Bueno, lo que queremos ver es qué pasa con esto. Luis de Grange, académico de la Universidad Diego Portales, que es también ingeniero en transporte, tiene la gentileza de acompañarnos hoy día y hablar acerca de este tema. Corrijo, en 580 está la tarifa del Transantiago. Sube de 560 a 580, claro. Efectivamente. ¿Es saludable que pasen estas cosas en cualquier sistema de transporte, las alzas que llevan, ¿cuánto? ¿2 meses de tiempo entre una y otra? A nadie le gustan las alzas, ni a los usuarios ni a las autoridades. La verdad es que nadie lo hace de mala gente, por decirlo de alguna forma, y yo entiendo la preocupación de los usuarios del sistema. Las alzas se deben básicamente a que los costos del sistema son muy superiores a los ingresos. Los costos, es decir, la frecuencia de buses, lo que le pagan los operadores, ¿sí? Respecto a lo que pagan los usuarios y la cantidad de gente que hay, esa es una brecha que ha ido aumentando con el tiempo y que hasta el momento lamentablemente no había una forma efectiva de juntarlas para evitar futura alza, y en ese contexto los nuevos contratos que logró exitosamente gestionar el ministro Pedro Pablo Errázuriz, yo creo que deben ayudar a que una vez que estén implementados estos nuevos contratos se mitigue un poco estas alzas. ¿Cuándo podríamos empezar a ver resultados de si eso fue efectivo o no? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Hay que ver cuándo empiezan a ser activos, cuándo empiezan a funcionar los nuevos contratos. Ya yo esperaría ya en marzo o abril estén operativos, y ahí se produce una adaptación, porque con los actuales contratos que corresponden a los originales, más o menos, ¿sí? Al operador tú le pagás 70% fijo y un 30% variable por pasajeros transportados, es decir, le pagás un 70% por mover buses y un 30% por mover personas. Y ahora es al revés, ahora le vas a pagar un 30% por mover buses para generar estándares mínimos de operación en la noche, en los fines de semana, cosas así, pero un 70% por mover personas. Y en ese contexto el operador tiene un incentivo mucho más fuerte a, por una parte, controlar la evasión y, por otra parte, a adaptar la oferta de buses, los recorridos y las frecuencias que ofrece a los niveles de demanda reales que existen en la ciudad. Cuando han amenazado, sobre todo conductores, con que esto se va a transformar de nuevo en la pesadilla de la micro amarilla, donde había competencia entre micro y otra por agarrar pasajeros, ¿pudiera llegar a pasar algo así? No, en ningún caso, en ningún caso. Con las micro amarillas había una exacerbación absoluta de la competencia. Habían 15, 20 líneas diferentes compitiendo en el mismo eje. ¿Sí? Si a eso tú sumas que los conductores de la misma línea, o sea que trabajaban entre comillas en la misma empresa, competían entre ellos, claro, la competencia era exacerbada. Hoy en día no vas a tener más allá de 2 empresas compitiendo, y han habido casos exitosos. Por ejemplo, en el eje Vitacura se introdujo competencia con 2 operadores diferentes y el gran beneficiado fueron los usuarios. Ahora, hay una pregunta que a lo mejor injustamente te deben hacer de forma regular. ¿Cuál es la panacea para solucionar todo este tema? Y me imagino que es bien difícil, pero prefiero hacértela de otra manera. ¿Existe algún ejemplo en el mundo de un sistema eficiente donde la gente no sufra tanto estas alzas permanentes y donde en el fondo ganen todos, ¿no? Bueno, en el corto plazo no hay mucho que hacer, y pensando en tu pregunta, en el mediano y largo plazo sí hay varios casos y varios ejemplos a los que debiéramos apuntar. Las grandes ciudades del mundo, con buenos sistemas de transporte público, sí tienen 300, 400 kilómetros de metro. Sí, hay varios casos como París, Londres, Madrid, Barcelona, Tokio, Nueva York y varios otros de grandes metrópolis. Y Santiago es una gran metrópoli, y no podemos pretender mover eficientemente a 6 millones de personas por la superficie porque no cabe, porque es muy costoso, porque la gente cada vez deja los buses para subirse al auto, y en ese contexto es fundamental adelantar lo máximo posible los nuevos proyectos de metro, a la línea 3 y línea 6 que ya están en construcción. Hay que definir a la brevedad nuevos proyectos de metro y las fechas de implementación. Sao Paulo, por ejemplo, entendió el problema, ¿ya? Y pese a ser los mayores fabricantes de buses del mundo, está construyendo 280 kilómetros nuevos de metro, están construyendo 6 líneas de metro en paralelo. Por lo tanto, la solución de largo plazo del transporte en una ciudad como Santiago va necesariamente por el metro. Y ahí tendríamos la eficiencia digo, de personas que tengan el recorrido que necesitan y no tengan que estar esperando ni protestando improvisadamente en las esquinas de Providencia como vimos el año pasado. Eso lo solucionaríamos por ese lado.
Bueno, hay mucha más confiabilidad en la red de metro. Los buses siempre van a existir, pero tenemos que invertir la proporción de mercado. Hoy en día el metro transporta menos personas que los buses. Tiene que ser al revés. Cuando el metro de Santiago transporte 80% de los pasajeros, vamos a tener completamente resuelto el problema del transporte de Santiago. De la experiencia de Santiago, así como uno en Santiago puede decir, saquemos la experiencia de Sao Paulo, o saquemos la experiencia de lo que pasa en Colombia o en otros países. En regiones, ¿pueden sacar una experiencia de lo que está pasando en Santiago? Ciudades que estén creciendo a un ritmo acelerado y que hoy día puedan adelantarse para prevenir esos problemas. Bueno, afortunadamente es posible eso, pero sincerando la discusión, en Chile solo hay una ciudad grande, solo hay una metrópoli que es Santiago. Todo el resto, incluso las conurbaciones conjuntos, Concepción, Talcahuano, todo ese sector de ahí tiene 700.000, 800.000 habitantes. El Gran Valparaíso, con Valparaíso mismo, Viña del Mar, todo eso tiene 700.000 también. Por lo tanto, hay mucha diferencia. O sea, los problemas de transporte en esas ciudades, si bien existen, son distintos a los que observamos en Santiago. Los niveles de congestión no son tan graves como los que hay en Santiago y no crecen a la misma velocidad como crecen en Santiago. Sin embargo, yo creo que si hay muchas ciudades en regiones, Temuco, Antofagasta, Concepción, Viña, Valparaíso, que empiezan a meritar estudiar tecnologías alternativas de transporte, como por ejemplo los tranvías. Ya, o sea que problemas tienen, pero van en otra dirección, por lo tanto las soluciones son absolutamente distintas. Yo creo que sí. Ya. Vamos a estar súper pendientes entonces, a ver si los nuevos contratos nos permiten relajar un poco la cosa que se ha visto bastante complicada en la calle. Confiemos que así sea. Gracias, Luis, por estar hoy día con nosotros. Chao.